Buenos días, querida congregación y amigos que nos podéis escuchar en esta mañana. Debido a que hemos tenido unos problemas con internet, teníamos preparado para emitir por televisión que pudierais ver imagen y sonido conjuntamente el mensaje en esta mañana en vuestras casas. Pues nos tenemos que adaptar por un error y problemas que hemos tenido con la conexión a Internet. Y bueno, lo importante es, como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y con este medio, pues no veréis mi rostro, pero eso es lo que menos importa. Lo que realmente importa es poder oír la palabra de Dios. Me gustaría veros a todos, me encantaría poder abrazaros, saludaros como cada domingo cuando nos reunimos la iglesia para alabar al Señor, para escuchar su palabra, pero todos estamos sumergidos en esta tormenta que estamos atravesando. Queremos seguir orando, seguir intercediendo por nuestra nación, por los gobernantes, por los cuerpos médicos, por todo el profesional médico que están arduamente trabajando y sacrificando sus propias vidas con tan gran esfuerzo, policías, guardias civiles, farmacéuticos, personas que están en supermercados, distribuidores, tantas y tantas personas que quizás seguramente me olvide de alguien, pero Dios no se olvida, queremos bendecirlos y mostrar nuestra gratitud. Nosotros queremos orar como iglesia, orar por el rey, orar por el presidente, por el Consejo de Ministros, orar por nuestra nación, orar por esas familias que tienen seres queridos afectados e incluso muchas de ellas ya han perdido seres queridos. Queremos pedirle al Señor en esta mañana, eterno Padre, que tú vengas trayendo consolación, que vengas visitando cada hogar de este país, Señor, y que tengas misericordia de nosotros. Queremos encomendarnos a ti y rogarte, Señor, en esta mañana, que tú nos hables por tu palabra, que el mensaje de tu palabra traiga esperanza, traiga fuerza, Señor, y traiga un consuelo en los corazones de todo aquel que lo oye. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, el mensaje que quiero compartir con mis hermanos y con todo amigo que nos escucha, vecino, familiar, el mensaje en esta mañana se titula Dios tiene el control. Alguno podría decir, pues parece de todo menos eso. Bueno, yo me siento en muchos momentos de mi vida, no solo ahora, que cada vez tengo menos control. No sé si a ti te pasa que has llegado a un punto en tu vida que puedes decir, antes creía que controlaba las cosas, que controlaba situaciones y últimamente parece que cada vez puedo controlar menos, que mis recursos personales se acaban y se desbordan las situaciones, me superan las situaciones y las circunstancias. Pero quiero decirte en esta mañana que yo no quiero hablar de mí mismo, ni hablar de ti, ni hablar de mí, ni hablar de tal iglesia o tal religión. Yo quiero hablar de Él, de Dios, del Dios de la Biblia, no del Dios de la filosofía, no del Dios de una religión, no del Dios que yo me hago a mi imagen y semejanza o conveniencia, sino del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. En la palabra de Dios podemos ver el carácter de Dios, cómo es Dios, qué opina Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y en esta mañana quiero compartir el mensaje Dios tiene el control. En primer lugar, quiero compartirte que Dios tiene el control de las cosas grandes. Dios tiene el control de las cosas grandes. En el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 12, dice así la palabra de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. En Isaías 40, versículo 15 dice también, he aquí que las naciones le son al Señor, como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí
que hace desaparecer las islas como polvo. Querido hermano y amigo que nos escucha, estos versículos describen la grandeza y la gloria del Señor. Dios puede mover las montañas con mayor facilidad de la que puede mostrar un comerciante cuando pone en la balanza su mercancía. En el Salmo 29, versículo 10, dice el salmista: Yahvé preside en el diluvio y se sienta Yahvé como rey para siempre. Las olas y mareas, las agitaciones y revoluciones de este mundo, por grandes y terroríficas que sean, no perturban en modo alguno el poder y el reposo de la mente eterna, ni son capaces de sacudir ninguno de los designios de los propósitos de Dios. En segundo lugar, quiero compartirte que Dios tiene control de las cosas pequeñas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 29, dice así el Evangelio: ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin el consentimiento de Dios. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 6, dice también: ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Sabe? Antiguamente se vendían 2 pajarillos por 1 peseta, por lo que era la antigua peseta, 2 pajarillos por 1 peseta. Pero si había alguien que estaba dispuesto a gastarse 2 pesetas, le daban 5 pajarillos en vez de 4. Es decir, le daban 1 de propina, pero ni siquiera, fíjate bien, escucha, querido, ni siquiera ese que ni tiene precio está olvidado de Dios. Si tú crees que estás olvidado de todo el mundo, si tú eres de aquellos que dice: nadie me hace caso, nadie me tiene en cuenta, nadie me valora, quiero decirte, Dios sí te valora. Dios no te ha olvidado. Y dice aquí el Evangelio que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Yo creo que nadie nos atreveríamos a contar los cabellos de la cabeza de otra persona, ¿verdad? Bueno, pues mira qué dato más interesante. Se calcula que una persona rubia tiene unos 145.000 cabellos. Una morena puede tener 120.000 cabellos. Y una persona pelirroja, 90.000 cabellos. Aquí, ¿a ti qué te habla todo esto? Todo esto nos habla de que no tengo por qué temer, porque Dios cuida de mí. Jesús le dijo a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En tercer lugar, quiero compartirte de forma breve acerca de la soberanía de Dios en el sufrimiento. Dios es soberano. En la antigüedad, en Medio Oriente, los reyes eran soberanos. Su gobierno era absoluto. Ahora, en la época moderna que vivimos, podemos ver que los reyes tienen funciones más representativas o simbólicas, pero gobierna un presidente con un consejo de ministros, ¿verdad? Pero antiguamente el rey era el rey. El rey decretaba lo que decía su corazón. Y Dios es soberano. La Biblia describe al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, hablando de la soberanía de Dios en el sufrimiento, nosotros, en medio de las aflicciones, de las calamidades, le preguntamos a Dios ¿por qué? ¿Cuántas veces tú y yo le hemos preguntado a Dios ¿por qué? ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué me ha pasado a mí esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Es una pregunta muy lógica, es una pregunta totalmente normal, es una pregunta totalmente natural del ser humano
y tenemos que ser sensibles con las personas. Tenemos que ser sensibles con las personas. Hoy día todo el mundo parece estar buscando respuestas a lo que está ocurriendo con este virus que está matando a personas, enfermando personas en todas las naciones. Y unos echan la culpa a los políticos, otros echan la culpa unos a otros echan la culpa a los chinos, otros echan la culpa a la sopa de murciélago, a la falta de higiene, otros echan la culpa a intereses políticos, una trama oscura, tenebrosa que está por ahí detrás, otros echan la culpa a la negligencia de muchas personas, de altos cargos, etcétera, etcétera. Otros echan la culpa al diablo, otros echan la culpa al hombre, otros incluso echan la culpa a la iglesia porque está muy mal la iglesia, otros dicen que es un juicio de Dios, que está castigando el pecado del ser humano. Mira, yo no soy Dios y Dios me libre de pretender serlo. Yo lo único que quiero compartir, la palabra del Señor en esta mañana, es acerca del carácter de Dios. Dios tiene unos atributos tremendos. Él es eterno, Él es omnipotente, Él es amor, Él es omnisciente. Él es soberano. Y yo tengo que creer que Dios en su soberanía sabe lo que es mejor para mí. Como he dicho, a mí se me escapa del control muchísimas cosas, pero Dios no está improvisando. Todo lo que está ocurriendo no le ha venido al Señor, no le ha venido a Dios creador todo esto por sorpresa. No le ha pillado de una manera que no sabe cómo reaccionar. Dios no tiene que reaccionar, Dios obra, Dios ejecuta. Cuando Dios dijo sea la luz, cuando Dios estimaba y hablaba su palabra, creaba los cielos y la tierra. Su palabra es creadora. Y la palabra de Dios dice en Isaías 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes? No sabía yo esto, porque cada vez cuando estudio la palabra de Dios intento estudiarla mejor, más y mejor. Y estos versículos, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, están en un contexto en el que los pecadores del pueblo de Dios en aquel tiempo podían pensar que si Dios ya les perdonó una o dos veces, quizás ya no estaría dispuesto a perdonarlos más. El apóstol Pedro pensó que ya era mucho perdonar 7 veces porque le preguntó en cierta ocasión a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús le dijo, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Dios sale misericordioso y perdonador al encuentro de las personas que vuelven arrepentidas a Él. Sus pensamientos son otros, totalmente distintos a nosotros. Nosotros perdonamos, a veces, no siempre, pero no podemos olvidar. Pero cuando Dios perdona el pecado, también tiene la capacidad de olvidar. En Miqueas, el profeta, capítulo 7, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Que resuenen estas palabras en medio de todo lo que estamos viviendo y de esta crisis que estamos viviendo y de este dolor que estamos viviendo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y hay otra porción de la palabra de Dios que dice que no se acordará más de ellos. Ahora estamos hablando de la soberanía de Dios en el sufrimiento. Hay un versículo archiconocido, sobre todo entre los cristianos, que se encuentra en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, y dice, y sabemos, bueno, yo no sé si lo sé todavía como debo saberlo, dice la palabra de Dios, que el que cree saber algo aún no lo sabe como debe saberlo, y sabemos
Queremos saber, no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento real, práctico, de una revelación que viene de Dios. El espíritu del hombre entiende y percibe las cosas del hombre, pero las cosas de Dios se han de discernir, se han de entender espiritualmente por el Espíritu de Dios. Solo si Dios nos revela podemos entender. Y el apóstol Pablo entendió, y la iglesia del Señor puede entender. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Señor, esto que me está ocurriendo también, Señor, esto que está ocurriendo en nuestra vida, Señor, esta tragedia, Señor, esta enfermedad, Señor, esta pérdida de un ser querido, Señor, este trastorno económico, Señor, esta situación personal, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene propósito para aquellos que son llamados. Y Él dice, Él promete que todas las cosas les ayudan a bien a los que le aman. ¿Amas a Dios? Sería una buena pregunta en esta mañana. Tú que nos escuchas en esta mañana de domingo, ¿amas a Dios? Jesús dijo, el que me ama guarda mi palabra, el que me ama guarda mis mandamientos. El Señor promete que dispone, dice aquí, todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En otra traducción dice, todas las cosas cooperan para bien. Es como que Dios lo tiene todo orquestado. Lo bueno que nos pasa, lo malo que nos pasa, las alegrías, los sufrimientos. Déjame decirte algo. Este virus está azotando a muchas familias y pedimos a Dios que tenga misericordia y ponga su mano sobre cada hogar, que venga sanando, que venga libertando, que venga consolando. Pero este virus o cualquier otra cosa en esta vida, cualquier tragedia, cualquier tormenta, puede azotar al cristiano y al ateo, al anciano y al joven. Y alguien podría decir, pues a mí no, yo soy cristiano, a mí no me van a pasar cosas malas. Bueno, la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, culminando el famoso Sermón del Monte de Jesús, Jesús dice que vinieron riadas, vinieron tempestades, vinieron lluvias, vientos contra una casa que estaba edificada sobre la roca y contra una casa que estaba edificada sobre la arena. La casa edificada sobre la roca representa al hombre prudente que oyó las palabras de Jesús, que oyó y recibió el Evangelio y lo puso por obra y pudo fundamentar su vida y su hogar sobre la roca, sobre la obediencia, la palabra de Dios, la roca que es nuestro Señor Jesucristo y la obediencia a su palabra. Y los vientos vinieron y los ríos vinieron y pegaron y golpearon contra esa casa, pero no se derrumbó. En cambio, el hombre que edifica la casa sobre la arena, dice la palabra de Dios, que es aquel hombre imprudente que oye las palabras de Jesús y las desecha, no las valora y no tiene en cuenta a Dios. Dice que cuando vienen los ríos, cuando vienen las tormentas, vienen las situaciones trágicas a nuestra vida, esa casa se derrumba y es grande su ruina. Yo quiero decirte de parte del Señor, ama al Señor, busca el rostro de Dios, clama al Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todas las cosas cooperan para bien para los que le aman. El apóstol Pablo, 10 versículos después, en Romanos 8, versículo 38, dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. El apóstol Pablo tenía una seguridad tremenda. Yo no soy el apóstol Pablo. Tú no eres el apóstol Pablo. Pero nuestra pequeña fe podemos ponerla en un Dios grande, omnipotente, poderoso,
que Dios tiene todo el control. Y esto nos revela, esto que dice aquí el apóstol Pablo, que aunque todo obre para bien a sus hijos, mientras tanto, y en el proceso, podemos sufrir. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero ponerte un ejemplo práctico de la soberanía y el control de Dios en el sufrimiento, en un ejemplo práctico en la vida de José. En Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8, después que Jesús fue vendido por sus hermanos, en un proceso acabó en Egipto y después tienen un reencuentro. José se da a conocer a sus hermanos. Los hermanos estaban asustados porque vendieron a José pensando que quizás José se iba a vengar de ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios, escucha bien. Ahora pues, les dice José a sus hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Quién vendió? ¿Quién vendió a José? Sus hermanos. ¿Estuvo mal? Horrible. ¿Fue una gran maldad? Tremenda. Pero dice José, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Había una hambruna tremenda. Israel, el pueblo de Dios, iban a perecer de hambre. Y dice así, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, escucha bien lo que dice José, y Dios me envió delante de vosotros. Mira qué percepción, qué revelación, qué experiencia con la soberanía de Dios. José sabía quién era su Dios. Dios me envió, no fuisteis vosotros. Vosotros me hicisteis mucho daño, me vendisteis, me causasteis mucho dolor. Pero Dios me envió. Él utilizó todo eso, incluso el pecado de los hermanos de José. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aún y a pesar de la maldad de los hermanos de José, que le vendieron, después fue acusado falsamente, porque la mujer de Potifar quería acostarse con José y José no quería pecar, escapó de esa casa, la mujer le acusó de intentar violarla, lo echaron en la cárcel conoció José a un copero y a un panadero, José le interpretó de parte de Dios al copero los sueños, el copero fue libertado, le dijo que se iba a acordar de él, no se acordó de José, se olvidó este copero, como tantas personas cuando reciben su favor, ya no se acuerdan luego ni de dar las gracias. Pero a pesar de todo eso, Dios cumplió sus propósitos porque Dios es soberano. Querido hermano y amigo que me escucha, yo quiero predicar de Dios. Yo no quiero predicar de nadie, ni quiero atacar a nadie, ni quiero levantar a nadie que no sea a nuestro Dios soberano, nuestro Dios creador, manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre, Dios vino a habitar entre nosotros. Dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. A ese Dios quiero predicarte, quiero compartirte para que tú y yo podamos clamar a Él y apoyarnos en Él, en ese Dios soberano, el Dios que tiene control de lo grande, de las estrellas. Dice la palabra de Dios que a las estrellas llaman por nombre. ¿Cuántas estrellas hay? Los entendidos siguen con sus telescopios gigantescos buscando estrellas, nuevas constelaciones, nuevas galaxias y no deja de sorprender que es un universo que no se puede descubrir, que no se puede contar. Dios llama a las estrellas por su nombre. Y Dios también es el Dios del microscopio, del átomo, de aquello que nadie ve, que nadie percibe, de las pequeñas cosas. Dios tiene control. Dios es soberano sobre todas esas cosas. No me preguntes por qué Dios permite cosas. No me preguntes, yo no tengo la respuesta. Dejemos que Dios sea Dios,
Clamemos a Dios, pidamos misericordia. Dios tiene un propósito mucho mayor de lo que estamos viviendo. El apóstol Pablo llegó a comprender eso y dijo que la leve y momentánea tribulación que estaba viviendo, leve y momentánea tribulación es que era azotado, era echado en la cárcel, sufrió naufragios, lo apedrearon y lo dieron por muerto, etcétera, etcétera, por predicar el Evangelio. Y él decía que toda esa leve y momentánea tribulación no era comparable con el peso de gloria que le esperaba. El apóstol Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero terminar encomendándonos a Dios. En el Salmo 73, versículo 25, dice el salmista y pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Quizás muchos puedan decir ahora, pues yo no tengo a nadie en este mundo. Estoy tratando con personas desde mi casa por móvil, algunas personas que están solas en su casa, que se sienten... Da gracias a Dios por tu familia, que estás acompañado, que estás protegido, que tienes un hogar, que tienes una casa, pero hay personas que están sufriendo mucho. Hay personas que están solas, que están con desesperación, con ansiedad, y se preguntan, ¿a quién tengo yo? No tengo a nadie. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mira al Señor, levanta tus ojos al cielo y clama, dile, Señor, si tú eres real, manifiéstate a mi vida, visítame con tu presencia. En el Salmo 121, versículos 1 y 2 dice también la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquel que hizo los cielos y la tierra tiene el socorro verdadero, tiene el socorro verdadero. Y en el Salmo 11, versículo 3, versículos poderosos, tremendos, dice, si fueren destruidos los fundamentos, parece que el mundo se está destruyendo, los fundamentos del mundo, fundamentos sociales, los fundamentos del ser humano. ¿Qué ha de hacer el justo? Y dice la palabra de Dios, Dios está en su santo templo, Dios tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. A Dios no se le escapa nada, ni le sorprende nada, ni tiene que improvisar. Oremos a Dios por medio de Jesucristo, que intervenga en esta situación, que socorra nuestras vidas, que venga a nuestro encuentro y dile, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de nosotros que perecemos. Te rogamos por España, te rogamos, Señor, que tu iglesia sea fortalecida y que muchas almas que no te conocen vengan a tus pies y puedan conocerte y tener salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Sigo recordando, vamos a estar orando, ayunando. Sé que muchos lo estáis haciendo en vuestras casas. Ahora la iglesia está en las casas como comenzó. Así la iglesia comenzó en el principio. Luego se cogió la idea judía de la sinagoga y al final tenemos nuestros templos donde nos reunimos, las congregaciones, que es bíblico, pero el origen comenzó la iglesia en casa de Marta y María había una iglesia, en casa de Filemón, en casa de Lidia, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estamos en nuestras casas, guardando las normas de seguridad, guardándonos a nosotros mismos y guardando a los demás, siendo obedientes a nuestras autoridades, respetando las normas de seguridad y orando en nuestras casas también. Quizás tú piensas, me gustaría poder hacer algo si yo fuera médico. Y bueno, te digo con todo respeto, y entiéndase lo que voy a decir, desde tu hogar puedes bombardear el cielo con tus oraciones y pedir al Señor por esos que están ahí al frente, por esos médicos, por esos gobernantes, por esos policías, por esos distribuidores, por esas personas que están trabajando. Vamos a orar en nuestros hogares, vamos a ayunar y a orar, querida iglesia, como pastor, con la autoridad que me ha sido dada en el nombre de Jesucristo, como autoridad, al menos en la congregación que estoy pastoreando, querida iglesia, aquí en Granada, vamos a orar, vamos a ayunar. Tú puedes orar, ayunar en tu casa,
y con todos los que somos estoy seguro que toda la semana va a estar cubierta, todos los días, de una u otra forma, cada día estará cubierto de ayuno y oración por España. Que el Señor os bendiga en el nombre del Señor.